En nuestro episodio 420 tenemos una hermosísima entrevista con Marta Porpeta, hija de Luz María Jiménez Faro, fundadora de una de las primeras editoriales solo para escritoras, Torremosas. Es una gran heredera de esa tradición que le deja su madre. Ahora Torremosas tiene prestigiadísimos premios, entre ellos el premio Ana María Matute de Narrativa de Mujeres. Y hoy recibimos a la ganadora, Adriana Hernández Planillas. Ella gana con su relato El peso exacto de la vida. Y hoy nos acompaña desde Barcelona en una conversación en vivo desde la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Muchísimas gracias a ella y muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible esta conversación. Nosotros somos Hablemos Escritoras, la enciclopedia y repositorio de voz más grande del mundo, dedicada a escritoras, editoras, críticas, traductoras, con un universo que va creciendo día a día. No se pierdan visitar nuestra página web, en donde estamos superando ya los 700 episodios y en donde tenemos miles de libros y recomendaciones que hacerles para ustedes docentes, académicos, para lectores, para clubes de lectura. Es un gusto enorme para Hablemos Escritoras recibir a escritoras jóvenes que se están destacando ya por su obra. Recibamos a Adriana Hernández con una conversación muy interesante acerca de imaginación, la escritura y de cómo también nosotros podemos, a través de los libros, entendernos a nosotros mismos. Yo soy Adriana Pacheco y sean todos bienvenidos a esta conversación. Pues, ¿qué tal? Estamos cerrando un día espléndido, maravilloso, con unas entrevistas fantásticas. Eddie, muchas gracias, muchas gracias por toda esta jornada larga con estas voces tan maravillosas de la literatura que se están dando desde Barcelona. Y me da muchísimo gusto que nos haya invitado Jorge Carrión a este espacio tan hermoso de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido una experiencia magnífica. Ayer estuvimos en Casa América Cataluña con un lleno, estuvo divino, con los estudiantes, con gente que ha estado en tantas iniciativas. Estuvo ahí también gente de la revista Quimera y yo les recomiendo muchísimo. La revista Quimera es verdaderamente un gran logro que ha sobrevivido el tiempo. Hay un nuevo equipo atrás de ella y se la recomiendo muchísimo. Y me da mucho gusto porque una de las editoriales muy consentidas de Hablemos Escritoras es Torremosas, y además Torremosas, que es una editorial de escritoras. Me encanta que tiene una tradición enorme, viene de madre a hija y esa herencia ha extendido muchísimo su catálogo, fantástico. Bueno, pues qué tal que tuvieron un premio que es el 37º premio Ana María Matute. Nada más oír ese nombre, Ana María Matute, nos encanta. Y pues tenemos el gusto de que aquí en Barcelona vive quien ganó el premio y hoy recibimos a Adriana Hernández. Muchas felicidades, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Tenemos el mismo nombre. Es un placer estar aquí en tu podcast. Y sí, es un honor, o sea, solo escuchar ese nombre y que te digan que has ganado ese premio es fantástico. Me encanta. Y sí es cierto, somos tocayas y no hay muchas Adrianas, ¿verdad? Ahorita estaba comentando con Bernardita Maldonado que el primer podcast que tuvimos en Hablemos Escritoras es con Adriana González Mateos. Y ahora estoy entrevistando a Adriana Hernández y estamos a punto de llegar. Bueno, de hecho yo creo que tú ya vas a aparecer después de nuestro episodio número 700. ¡Qué barbaridad! Imagínate nada más. Oye, a ver, Adriana, ¿estabas sentada y tranquila cuando te dijeron que habías ganado el premio? No. ¿En dónde estabas? Me tuvieron que llamar 4 veces. Primero estaba en el gimnasio y pensaba que era la típica llamada de spam, pero luego por la tarde me volvió a llamar Marta de Torremosas para hablar conmigo y me dijo que lo había ganado y estaba andando. ¡Qué emoción, qué emoción! Ahora platícame, mandaste el relato, tú dijiste, lo voy a enviar Sí. y vamos a ver qué sucede, ¿o cómo fue? Sí, había visto el premio en diciembre y dije, pues precisamente por el premio que es y el nombre que lleva, dije, pues voy a probar a escribir un relato, porque yo siempre he sido más de poesía y de novela, pero dije, pues es un reto y lo envié en enero. Pero tengo como una historia muy bonita
sobre Ana María Matute, no sé si quieres que te la explique ya. Claro, Porque por favor. yo cuando tenía 15 años escribía poesía y leí Paraíso Inhabitado, que acababa como de salir. Y fue gracioso porque me lo compré porque yo me llamo Adriana como la protagonista y la escritora Ana María como mi madre. Y me habían animado muchos profesores a escribir y yo dije, ay, pues me voy a comprar este libro. Acababa de ganar el premio Cervantes, Ana María. Y entonces me lo leí y es el libro que cuando me lo acabé dije, quiero ser escritora, pero escritora novelista, ¿sabes? Hacer novela. Y fue muy bonito porque cuando me lo acabé quise hablar con Ana María Matute. Y me pasé como varios meses hablando con escritores, a ver si... Porque en ese tiempo ya no hacía como muchas presentaciones, ya hacía un tiempo que había sacado su último libro y empecé como a enviar mensajes, no, yo no tengo manera de contactarlo y estuvo muy bien porque encontré una persona que sí que tenía contacto con ella y mi amigo, que por entonces iba a la universidad conmigo, no en mi carrera, pero tenía como la facultad donde estaba esta profesora cerca y me dijo, ay, pues voy a mirarte y miró el email en el buzón de la profesora. Y entonces yo le escribí y me dijo que ella sí que podía enviarle la carta. Y le dije, mira, no te voy a molestar, te la envío por Word, se la adjunté y le dio la carta como en mayo del 2014. Sí, en mayo del 2014 y me dijo, pues yo se la voy a dar, si dentro de un tiempo la quieres conocer, la puedes conocer y tal. Y entonces yo le escribí y le dije, ay, le he podido dar mi carta y me dijo a finales de mayo que sí que se la había dado, le había gustado mucho y ¿qué pasó? Que en menos de un mes fallecía Ana María Matute. O sea, leyó mi carta, no la pude conocer, pero fue como una alegría muy grande, ¿no? Porque al final yo era la Adriana que había decidido escribir por Paraíso Inhabitado, que le escribía. Y entonces, precisamente por eso, dije, me voy a presentar a este concurso y cuando me dijeron que había ganado, pues es un honor llevar su nombre para siempre conmigo, ¿no? Qué cosa más linda, qué cosa. Es una historia bonita. Claro que sí, definitivamente es una historia muy, muy bonita. Ahora ya entiendo qué tanto significado tiene para ti, ¿no? Bueno, además Ana María Matute tenía como que una fuerza, ¿no? Un poder en su literatura que creo que marcó a muchísimas generaciones. ¿Qué es lo que más te gustaba de su obra? Pues mira, al principio te diría que lo que más me gustaba era el vocabulario, porque tenía como palabras logia, pebujal. Me gustaba mucho porque es como que inventaba palabras, siempre tenía como cosas que te sorprendían, las metáforas me encantaban, ¿no? Y conforme han pasado los años, lo que más me gusta es la fuerza que tiene como por debajo de todo lo que hizo, porque luego también tiene los cuentos, que ahí tiene un humor extraordinario, muy diferente a la novela. Y pues sí, con los años me he dado cuenta que lo mejor es la fuerza. Qué La bien. fuerza como la ira, la violencia, que por debajo de todo lo que explica, aunque lo explique con un vocabulario más tranquilo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Cuéntanos este relato, El peso exacto de la vida. ¿De dónde viene? Pues este relato, en realidad, mm, lo que es el corazón del relato viene de una novela que estaba haciendo y dije, voy a hacer como toda la fuerza que tiene el personaje, porque al final es un cuento que no quiero hacer mucho spoiler, pero tiene que ver con el trauma, con el homicidio infantil, bueno, varias cosas. Entonces es como fuerte. Y yo dije, me gustaría que tuviese que ver con la infancia y con los niños, porque luego también Ana María tenía lo de los niños tontos, que eran todos esos cuentos. Y dije, pues voy a hacer algo original y sobre todo una primera persona fuerte. Claro, claro. Cuéntanos de ti. ¿De dónde eres, Adriana? Pues yo nací en Barcelona, así que estamos en mi tierra. Ay, qué lindo, me encanta. Entonces, ¿hablas catalán? Sí, Muy sí, lindo. y luego mis abuelos, cada uno es de una parte de España, así que sí, tengo un remix muy interesante. Tienes un remix muy interesante, Sí. me encanta. Y estudiaste Derecho Estudié primero, ¿verdad? Derecho, sí. Ajá. ¿Y cómo de la literatura, del Derecho a la literatura? Bueno, en realidad es al revés, porque ya cuando tenía 15 años escribía, pero yo quería hacer mi carrera y quería que fuese derecho. No pensaba en hacer literatura ni nada. Desde que era pequeñita quería hacer derecho y entonces hice derecho. Lo que pasa que cuando ya empecé la carrera, a mí me encantaba el francés y lo aprendí como medio sola y me fui a acabar la carrera a París. Oh, Y allí hice aquí tuve que hacer el segundo y el tercer año un poquito para allí hacer el tercero y el máster 1. Pero luego, pues cuando acabé la carrera dije, yo realmente me metí en la industria editorial, estuve en agencia, correctora, bueno, todo eso. muy bien. Entonces el derecho nunca ha estado en primera línea para mí. Claro, claro. Eres parte de esta agencia literaria Sandra Bruna. Sí, bueno, yo soy parte como autora ahora,
antes de trabajar con ellos también. Lo que pasa es que yo estuve trabajando ayudando a la agencia. Con la Feria de Frankfurt, gestión de derechos, sí, estuve trabajando con ellos, pero soy autora también de la casa. Ah, qué Esas las dos maravilla. cosas, sí. Me encanta, me encanta. A ver, el juego de la vida, la sabiduría del ajedrez aplicada a la vida cotidiana Sí. y el teléfono de Dios. Sí. Me encanta. Ah, el teléfono de Dios, ahorita vamos a pasarlos por los dos, pero me encanta. ¿Por qué el ajedrez, Adriana? Pues el ajedrez, mira, para empezar, lo mejor que hay es que mi segundo apellido es Planillas, y las planillas es donde se apuntan los movimientos de ajedrez. Entonces, desde pequeñita ya lo llevaba conmigo. Luego jugaba con mi abuelo cuando era pequeña, ahora ya no. Y pues el ajedrez, porque yo creo que es una escuela de vida. Porque yo, por ejemplo, he leído muchísima psicología cuando he estado de asesora, pero el ajedrez te enseña realmente hasta dónde puedes llegar. Porque los ajedrecistas es como que nunca ven el techo a nada. Y sobre todo en este libro, que es mi parte favorita, hice muchas biografías de ajedrecistas. Mira, por ejemplo, Judith Polgar, que acaban de sacar un documental en Netflix que es maravilloso porque ella cambió la historia del ajedrez para las mujeres, con sus hermanas también. Y luego, por ejemplo, las historias de Miguel Najdov, que perdía a su familia, cambió de continente. Luego también hablaba de Fiona Mutesi, que se crió en uno de los sitios más pobres de África y ha llegado a trabajar en Microsoft después de ser una de las ganadoras del ajedrez. Y mi historia favorita es la de Garry Kasparov, que yo creo que todos nuestros oyentes se la tendrían que tener en la cabeza, porque cualquier persona que tiene un sueño debería hacer eso. Su madre, cuando era pequeño, le tenía puesto a la cabecera de la cama: si no eres tú, ¿quién? Y cada día cuando se levantaba veía eso. Y al final él fue el primero que derrotó a la máquina. O sea, es legendario. Luego con también Karpov. Quiero decir que yo, en el libro del juego de la vida, hago psicología y ajedrez, pero lo mejor son las historias de vida que hay entre medio de todo lo que hablo. ¿Te acuerdas de esta serie de televisión? Creo que es americana o es francesa o es británica. No recuerdo el nombre. Y ella termina ganándoles a todos, ¿no? Gambito de dama. Gambito de Yo me Dama, inspiré así en se Gambito llama de en Dama, español. sí. Ah, ok, perfecto. ¿Qué serie, no? Sí, magnífica. Magnífica, me encanta. Bueno, este libro lo estás publicando en el 2021, Sí, con RBA. RBA. ¿Y qué tal? ¿Qué respuesta ha habido a él? Bien, bien. Lo que pasa que también te digo que al final fue mi primer libro, pero mi primer libro de no ficción. Y entonces como que es como una parte de mi carrera, porque al final yo lo que quiero también es la parte de ficción, porque me fascina, y el cuento es parte también de a dónde quiero llevar la carrera. Y luego El teléfono de Dios es otra cosa completamente diferente, porque es una fábula, pero no es novela, porque es como si fuese, digamos, estilo El alquimista. Es una fábula que es de no ficción, pero encaminada a una historia de vida también. Pero a ver, explícame. Entonces acá, ¿quién es Frances Miralles? Bueno, Francesc Miralles es el autor de Ikigai, junto a Héctor García, que ha sido traducido a 70 idiomas. Y fue como el libro que puso de moda toda la filosofía de Ikigai, que es la razón por la que te levantas cada mañana. ¿Y qué pasa? Que yo a él ya lo conozco de hace muchos años. También cuando empecé a escribir me regalaron un libro, empecé a hablar con él y luego, claro, he trabajado de asesora, de redactora, y al final, pues, este libro también es que surgió de una manera especial porque tenemos a un amigo que es Mar Vivas, que no es escritor, pero él es un chico que hace proyectos increíbles, por ejemplo, con su hermana, que es la creadora de la primera tipografía social. Ella tiene síndrome de Down y últimamente, bueno, en los últimos partidos del Barcelona, tanto el femenino como el masculino han llevado su tipografía y ha conseguido cosas increíbles. Pues él vino con una idea que dijo: si pudiésemos hablar con Dios, ¿de qué hablaríamos? Y tenía como una lista de un montón de temas que a él se le habían ocurrido que le gustaría hablar con Dios. Y entonces yo recibí eso y recibí también la experiencia de un hombre que él conoce, la experiencia cercana a la muerte que tuvo. Y yo de lo que me encargué es de desarrollar todos los temas y también de transcribir lo que nos contó este señor. Y al final Francesc con eso hizo la fábula que es El teléfono de Dios. ¿Vale? Y entonces a todo el mundo con el que nos encontramos siempre le preguntamos: si tú tuvieses el teléfono de Dios, ¿qué le preguntarías, Adriana? ¿Yo? Sí. Uy, 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 uy. Ahora la entrevistadora sale entrevistada. Cambiamos de Adriana. ¿Por qué permites que pasen tantas cosas? Exacto, muy bien.
¿no? Sí, Porque si puedes permitir la belleza de una flor que está abriéndose y el amanecer hermosísimo con un color que nos seduce y nos deslumbra, un pájaro que puede cantar a la distancia y lo escuchas, ¿por qué permites que haya guerras? sí. Esta es una de las preguntas que creo que le haría a todo el mundo. Sí, tú también, ¿tú qué le preguntarías Yo, a Dios? yo siempre digo lo mismo, ¿quién eres? O sea, me gustaría la perspectiva de Dios sobre Dios. O sea, ¿cómo se ve a sí mismo? Sí, sería mi primera pregunta. Y luego, pues, Muy buena le pregunta. preguntaría, pues, cosas que me intriguen, pero sí, sobre todo eso. ¡Qué canto! Escribe un libro sobre eso, Adriana. ¿El teléfono de Dios? No, no nada más eso, sino las preguntas que se les podrían hacer a Dios. Eso me imagino que todos queremos hacerle una pregunta a cualquier ser supremo, como lo querramos llamar, ¿no? Queremos entender. Qué maravilla. Adriana, ¿qué es para ti la escritura? ¿Qué es para ti la literatura en el sentido puro realmente? Si tú piensas de manera, podría ser filosófica, pero de una manera más profunda y más seria, ¿qué es realmente escribir? Pues mira, yo si soy así como melodramática sería como mi vida, porque es como, a mí es como una tendencia que ya nació conmigo y cuando empecé a leer es como la vida, la literatura es la vida. Y ya sabes que la realidad supera la ficción y todo lo que dicen, pero están como intrincadas para mí. Pero pensando bien en la pregunta, yo creo que la mejor manera de hablar de la literatura es, solo tienes una vida, pero la literatura te deja vivir miles si tú quieres y ponerte en la piel de muchas personas que tú no serás nunca porque eres muy diferente, pero te permite comprenderlas desde dentro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la primera persona de las novelas porque es realmente cuando el autor está como muy enfocado en decir realmente lo que siente el personaje. Entonces soy una gran amante de la primera persona por eso, por meterme en la piel de los demás, por comprenderlos. Es como muy filosófico también, ¿no? La filosofía de la literatura, depende de cómo lo mires. Claro, 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 me encanta. El escoger un narrador para un autor es una gran decisión. Y la primera persona, me imagino que para muchos es también el decir, bueno, acá hay una línea muy, muy tenue entre yo como personaje de mi propio libro, ¿sí? Y mi narrador que está hablando por sí mismo, ¿no? En una primera persona. ¿En tu siguiente obra piensas hacerlo? ¿Quieres experimentar también desde el yo? Yo prefiero la primera persona, sí, y también porque, porque para mí es como muy pura, es como una intuición. Muchas veces, según lo que quieres narrar, pues te puede convenir más la tercera por ver algunas cosas desde fuera, porque cuando te metes en la primera también no puedes hablar desde otros puntos de vista de otros Es personajes. inverosímil. Pero también me interesa mucho, por ejemplo, hice otro cuento que lo hice desde el punto de vista de las ortigas. O sea, me interesa también adoptar voces que no sean la mía, pero que sí que sean primera persona. ¿Me entiendes? Como jugar con la innovación en la literatura me parece muy interesante. Por ejemplo, ver tendencias, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una gran lectora de la generación del 50, de la del 27, pero luego también lo he mezclado como leyendo el premio Nobel de literatura turco, que es Orhan Pamuk, luego la literatura de Italia, con Alberto Moravia, me encanta, y también los coreanos, porque los coreanos suelen hacer como novelas breves y muchas veces en primera persona, y me interesa mucho cómo en la brevedad transmiten mucho. Claro. Eso me parece muy interesante. Si tú tuvieras a una persona ahorita que no lee nada y que quieres invitarlo a que lea, ¿qué le dirías? ¿Qué libros le Pues sugerirías? mira, como en mi familia está ocurrida a menudo, lo que le sugeriría es ¿qué es lo que te gusta en la vida? Porque seguro que hay un libro que habla de tu tema favorito. Pues empezar por lo que esté más a mano de lo que a ti te gusta. ¿Que te gusta la cocina? Empieza por libros de cocina. Y luego ya poco a poco te encaminas, empiezas a entrar en novela, no ficción, lo que te guste. Pero siempre leer es positivo. No Sí. importa lo que leas. Déjame platicarte. Ahorita estuve en North Carolina hace un par de semanas y fue muy interesante entrevistar a una cocinera que escribe libros de cocina desde la historia. O sea, ¿cuál es la historia atrás de los platillos de migrantes, principalmente esclavos, que llegaron desde África al Caribe y después a Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos? Y es de lo más interesante porque te das cuenta de que ellos mismos tuvieron que adaptar sus platillos, pero viene toda una historia atrás, como la mona acá que comen ustedes Sí. el lunes de Pascua,
y viene toda esa historia de quién lo tiene que regalar, en qué día, ¿no? Entonces es una buena recomendación la que Por estás eso. diciendo. Da igual, lo que sea, todos son historias. Al final todos son historias. Incluso la gente que no lee, le gusta que le expliquen una historia. El cotilleo es una historia también. Claro, claro. Entonces, Platícanos, Adriana, ¿qué involucra que hayas ganado este premio con Torremosas? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti? Además del reconocimiento y del gusto, ahorita el tiempo que van a estar pues promocionando también el premio, cuéntanos un poco. pues mira, como tú has dicho al principio, a mí una de las cosas que más feliz me hace es que es una editorial dedicada a las mujeres. Y yo pienso, por ejemplo, cuando me leí Una habitación propia de Virginia Woolf, que hablaba de que Jane Austen tenía que guardar lo que escribía debajo del mantel. Y yo pienso como en todas esas imágenes, las mujeres que a lo mejor hubiesen sido buenas escritoras, pero no saben ni leer ni escribir. Pienso como que es como muy bonito que haya personas que se levanten cada mañana pensando en darle voz a la mujer. Y yo creo que para mí es un honor ya no llevar el nombre de una mujer que fue quien me hizo escribir, sino en una editorial que mira por ellas. Es un gran honor. Es cierto, es cierto. Una de las cosas que yo siento que hace Torremosas es que abrió un espacio muy al inicio, ¿no? Hablemos Escritoras lo hizo con el podcast cuando no existía ningún podcast que hablaba sobre escritoras. Y Torremosas, bueno, fue una apuesta en una época en la que las mujeres prácticamente estaban invisibles, ¿no? O sea, es una tragedia que se ha resuelto gracias al trabajo y a la unión de muchas, ¿no? Así que, bueno, pues bravo por ellos. Bueno, ¿y cuándo viene tu siguiente libro, Adriana? Pues te voy a decir que cuando Dios quiera, porque yo ya lanzo mis dardos. Yo ya lancé mis dardos y cuando Dios quiera, yo estoy siempre escribiendo. Qué bien, me maravilla. ¿Y vas a ir al cuento o a la novela? Estoy en todo. Yo ya te he dicho que cuentos no he hecho muchos, ahora viendo que me ha salido bien, quiero decir, que soy mejor de lo que me esperaba en cuento, pues es verdad que se me ha abierto una vía ahí muy interesante, pero sobre todo novela me hace muchísima ilusión y no voy a perder a la poesía tampoco de vista. Claro. Piensa que cuando un tema te viene, encontrarle el mejor lugar para darlo, ¿no? Porque al final un cuento es más corto, a lo mejor tienes una idea buenísima, pero no te da para una novela porque piensas que su mejor forma puede ser el cuento. O ves algo por televisión, alguna noticia, y su mejor forma puede ser un poema. Entonces no me cierro a nada. Qué bueno, me encanta. Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista con 3 preguntas rápidas, breves que se les hacen a todas las escritoras. Así que bueno, vamos a ver, tienes que contestar en una oración, Adriana, ¿cierto? Sí. A ver, ¿cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Pues no hago muchas cosas extrañas, pero si te tengo que decir algo, escuchar música en bucle en un idioma que no sea en el que escribo, es decir, inglés o francés. Muy bien. ¿Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Pues mira, precisamente Francesc Miralles me dijo, vive, si quieres escribir, dedícate a vivir para tener de qué escribir. Es el mejor consejo. Qué bien, qué buen consejo, de verdad que sí. ¿Piensas en el lector mientras escribes? Sí y no. En el sentido de que uno tiene que escribir porque le hace feliz, escribir desde el alma, porque creo que cuanto más personal, más lejos puedes llegar también en la otra persona. Pienso sobre todo en que se entienda lo que quiero decir y que esa persona se lleve algo, ¿no? Que si le tiene que inquietar, que le inquiete, si se tiene que reír, que se ría, que se lleve algo. Eso es lo que más me gusta. Me encanta, me encanta. Pues muchas felicidades por tu premio, Adriana. Muchas gracias. Y muchas felicidades por esta carrera que empieza, porque obviamente van a venir muchos otros libros más. Sí. Yo no voy a parar de trabajar y felicitarte a ti también, porque más de 700 episodios, se dice pronto, y que sean muchos más. Yo soy la Adriana de los 700. Veremos la de 1400, ¿quién es? Me encanta, me encanta. Ojalá que así sea. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Una vez más, muchísimas gracias a Adriana Hernández por esta conversación tan hermosa. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, libros digitales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. Es producido por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum,
Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Traductoras Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente Mitana Boikova Josefi. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anna Solab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, 2026.